Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. El otro día habíamos estado viendo, pero antes, como siempre, vamos a poner el cuadrado de la muerte. Habíamos estado viendo la idea de ser humano que tenía Marx. Vamos a resumirla muy rápidamente para poder continuar explicando dónde nos quedamos, que es por qué Marx va a tener entonces que estudiar la sociedad y además explicando qué significa este estudio de la sociedad para Marx. Habíamos dicho una idea fundamental, que es una idea que tiene que tener claro todo el mundo. Esta idea fundamental es la siguiente. ¿Qué es el ser humano? El ser humano para Marx es praxis. Es decir, un ser humano para Marx posee una capacidad teórica y práctica. Por eso, al ser humano de Marx lo pintamos no solo con pensamiento, como hasta ahora hemos pintado a todos los sujetos de la filosofía anterior, sino que le hemos añadido un complemento bien bonito que son unas manicas. ¿Para qué? Para que pueda hacer realmente esa actividad, primero, teórica y, segundo, práctica. Así que un ser humano era praxis. Y con esa praxis que hacía, transformaba el mundo y formaba una nueva realidad que va a ser la sociedad. Y por eso decíamos que había que estudiar el ¿qué? La sociedad. Pues ese estudio de la sociedad, ese estudio que ven ustedes aquí, que va a ser fundamental, según contábamos en la parte anterior de este vídeo sobre Marx, ese estudio va a ser de lo que trate el segundo punto fundamental de Marx, que es el materialismo histórico. ¿Qué va a ser, a grandes rasgos, el materialismo histórico? Va a ser el estudio de la sociedad a lo largo de la historia. Es decir, va a estudiar qué es lo que tienen en común todas las sociedades que existen ahora mismo en el mundo y que han existido previamente, todas, y va a estudiar también cómo esas sociedades van cambiando, bajo qué condiciones se produce el cambio de esas sociedades. Y eso es lo que vamos a estudiar bajo el nombre de materialismo histórico. Primer punto del materialismo histórico. ¿Qué es la realidad? Si bien esto ya podríamos contestar de acuerdo a lo que sabemos sobre Marx, vamos a volver a explicarlo para que resulte más sencillo seguirlo. ¿Qué es la realidad? La realidad es un producto que va a decir Marx dialéctico entre el ser humano y lo que está fuera del ser humano, la naturaleza. Y de ese producto dialéctico, de esa relación, es de donde va a surgir el lugar donde vive el ser humano, que va a ser la sociedad. Y como esto puede ser muy abstracto, puede parecer algo incluso como diciendo esto es pura imaginación, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que le ocurre al ser humano? Imaginemos, esto por supuesto es un cuento, la realidad sería mucho más compleja. Imaginemos un primer momento en el cual el ser humano se enfrenta con su actividad teórico-práctica, por eso le pintamos siempre manitas que aquí parecen albóndigas o en el mejor de los casos amapolas, se enfrenta a la realidad exterior con su actividad teórico-práctica. Imaginemos, se enfrenta a este campo por donde pasa un río, donde hay aquí un bosque, donde hay aquí un pantano producido por el río, etc. ¿Qué va a hacer el ser humano? Pues lo que va a hacer es enfrentarse a esa naturaleza. La naturaleza se le enfrenta a él
Es decir, la naturaleza le está poniendo condiciones. No sería lo mismo que en vez de un río hubiera un desierto, no sería lo mismo que en vez de un bosque hubiera, por ejemplo, una montaña, y el ser humano va a actuar sobre esa naturaleza. Y vamos a imaginar que esa naturaleza va en un momento dado y estos seres humanos lo que van a hacer es un puente para cruzar ese río y hacen este bonito puente. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que ya han transformado la realidad y sus hijos, que son estos así, con su praxis también, ¿por qué no? Porque la praxis viene de nacimiento. ¿Y sus hijos qué ocurre? Que ya no se enfrentan a la realidad a la cual se enfrentaron sus padres, sino que se enfrentan a una nueva realidad. Y ahora sus hijos deciden desecar el pantano porque, por ejemplo, produce enfermedades, y deciden canalizar el río para que, a través de una serie de canales, riegue campos de cultivo. Pues, ¿qué ocurrirá? Que es un tercer momento en el cual esa naturaleza que era de esos hijos haya cambiado radicalmente y ahora ya no solo haya un puente, sino que además haya canales que crucen la realidad. Y los hijos de estos, a su vez, recibirán una realidad nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la realidad va permanentemente, como vemos, cambiando. ¿Y por qué cambia? Decíamos, por esa relación dialéctica entre el ser humano y la naturaleza. Así que, primera conclusión, hay una relación dialéctica que significa mutua, que significa que los dos elementos de la relación influyen uno en el otro. El ser humano influye en la naturaleza y la naturaleza influye en el ser humano, y además es dialéctica, ¿por qué? Porque produce algo diferente. Es decir, de esa relación siempre va a salir algo diferente, algo novedoso, y a partir de ahí es una dialéctica hombre-naturaleza. Pero ¿qué pasa con esta dialéctica? Que esta dialéctica no se da en el vacío, sino que se da en un proceso de producción determinado, dice Marx. Es decir, ¿qué significa esa expresión proceso de producción? Pues significa que todas las sociedades, como vamos a ver luego, tienen una forma en la cual el trabajo humano, esta praxis, se realiza. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la esclavitud que el sistema feudal, y no va a ser lo mismo lo feudal que el capitalismo actual. Es decir, ¿qué ocurre? Que la praxis no se desarrolla de forma abstracta, siempre igual, sino que va a tener que ver ¿con qué? Con el proceso de producción en el cual tú habitas y te desarrollas. Tu praxis, que en el fondo va a ser tu trabajo, se produce de forma distinta en un medio de producción o en otro. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en la época de la esclavitud, pues seguramente, como la mayoría de la población de entonces, sería esclavo o sería pobre. Si yo hubiera nacido en el régimen feudal, pues probablemente, como la mayoría de la población de entonces, sería un siervo de la greva, es decir, estaría trabajando la tierra para un señor feudal. Pero como yo he nacido en un capitalismo, ¿qué ocurre? Que mi praxis está regida bajo las condiciones capitalistas y ya, por ejemplo, a cambio de mi trabajo recibo un sueldo. Es decir, mi praxis, mi relación con la realidad, esa realidad que se convierte en dialéctica ser humano-naturaleza, tiene que ver con el proceso de producción determinada. Y por lo tanto, como ya dijimos en el vídeo anterior,
la realidad que debe estudiar la filosofía es la sociedad. ¿Por qué? Porque mi realidad, en mi caso concreto, es el capitalismo. No es la esclavitud, no es el sistema feudal, no es la prehistoria, es el capitalismo. Y si la filosofía quiere estudiar la realidad, entonces debe estudiar ¿el qué? La sociedad. Y luego lo veremos. Si la filosofía quiere estudiar la realidad actual, ¿qué deberá estudiar? El capitalismo. Así que ya lo sabemos. La realidad es la sociedad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, dice Marx, lógicamente, estudiar la sociedad. ¿Por qué? Porque tanto la esclavitud, imaginemos el Imperio Romano, como el sistema feudal, imaginemos la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, la época de los caballeros, los siervos, los señores feudales, los monasterios, como el capitalismo, no hay que imaginar, sal a la calle Ibero, bueno, no salgas a la calle, que está el coronavirus, pero tú tranquilamente piensas en la realidad que tienes, por lo tanto, todas ellas que son una sociedad, y todas ellas, por el hecho de ser una sociedad que se ha producido por un proceso dialéctico ser humano-naturaleza, todas ellas van a tener el qué? Algo en común. Y aquí viene lo que va a ser en sí mismo el materialismo histórico. ¿Qué va a defender el materialismo histórico? El materialismo histórico va a defender que en todas las sociedades hay dos estructuras básicas, que van a ser la base económica y la segunda estructura básica va a ser la superestructura. ¿Qué va a ser la base económica? La base económica va a ser aquello que haga relación al modo de producción material. Es decir, aunque no exactamente, pero nosotros lo vamos a utilizar para explicarlo, y ya si alguien avanza en el estudio del marxismo se dará cuenta de que no es así exactamente y de forma necesaria, unas veces sí, otras será más complejo, va a ser todo aquello que tenga que ver con la producción económica, es decir, la producción, por ejemplo, de mercancías en el capitalismo, de objetos que se puedan vender y comprar, por ejemplo, la producción de alimentos, por ejemplo, la producción de maquinaria, es decir, todo aquello que tenga que ver con la producción, tanto los objetos que se producen como todo aquello con lo cual se produce. En el capitalismo, por ejemplo, las fábricas, las empresas, los centros comerciales que venden productos, etc. ¿Y qué es la superestructura? La superestructura va a ser todos los elementos culturales de una sociedad. Es decir, aquellos elementos que se forman directamente de un modo intelectual y que lo que hacen es explicar más o menos el mundo. Por ejemplo, la filosofía sería superestructura. Por ejemplo, una fábrica sería base económica. Por ejemplo, las ideas políticas, el fascismo, el comunismo, el anarquismo, el liberalismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia, serían superestructura. Por ejemplo, el dinero, las condiciones económicas, por ejemplo, los centros comerciales, serían base económica. Por ejemplo, el fútbol sería superestructura. El Quijote, la literatura, superestructura. Es decir, ¿qué ocurre? Que toda sociedad tiene una forma de producir, porque lógicamente si no te mueres de hambre, y tiene a su vez una serie de ideas que se toma sobre sí misma y que se construyen desde esa forma de producir. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo se relacionan estas dos formas? Es decir, ¿hay alguna relación o son independientes? Y dice Marx,
hay una relación clara, que es la siguiente. Esa relación es una relación dialéctica. ¿Qué significa una relación dialéctica? Volvemos a ver la palabra. Habíamos dicho antes que la palabra dialéctica implica, uno, una relación mutua, y dos, que de esa relación mutua surja algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la relación dialéctica? Luego, por cierto, complicaremos un poco este término de relación dialéctica, pero posteriormente. Por ahora nos vale que es una relación mutua de la cual surge algo nuevo. ¿Qué es una relación dialéctica? ¿Por qué base económica y superestructura es una relación dialéctica? Porque la base económica genera superestructura y alguien muy espabilado estará diciendo, y la superestructura genera base económica. Efectivamente, y lo vamos a explicar con un ejemplo que yo creo que puede ser un ejemplo clarificador. Vamos a imaginar por un momento la música popera, es decir, la música pop, todo el movimiento de la música pop. Por música pop entendemos el rock and roll, la música pop estrictamente hablando, el reggaetón, el hip hop, o como llaman los bilingües hip hop, el trap, el no sé qué, no sé cuántos, es decir, toda esta música, digamos, de consumo, una música que se genera desde una industria determinada. Este tipo de música, sin ningún matiz peyorativo, la entendemos únicamente como la música pop. ¿Por qué la música pop surge en el capitalismo y por qué no había música pop en el régimen feudal o en la esclavitud? Pues la explicación marxista sería la siguiente. Y con esto vamos a ver un ejemplo de cómo una base económica influye primero en una superestructura y luego vamos a ver cómo esa superestructura influye en la base económica. Justo después de la Segunda Guerra Mundial se produce un gran desarrollo económico, especialmente en Estados Unidos. Este gran desarrollo económico implica una subida de sueldo. ¿Por qué? Porque se están produciendo muchos objetos y lógicamente la gente los tiene que comprar, porque si no las fábricas quiebran. Si yo produzco objetos y nadie me lo compra, quiebro. Así que, ¿cuál es la solución? Una solución es subir el sueldo y de pronto los trabajadores de Estados Unidos ganan más dinero que nunca. Es decir, su sueldo sube de forma muy alta en relación al sueldo de los trabajadores de otras épocas. Así que los trabajadores de Estados Unidos no solamente tienen dinero para vivir, para subsistir, para pagar los gastos necesarios, sino que tienen un dinero que les sobra. ¿Qué es lo que ocurre? Además, como el capitalismo se está volviendo cada vez más complejo, es necesario cada vez tener más estudios para lograr una buena posición social. Y lo que todo el mundo quiere es tener una buena posición social. Es decir, la gente lo que quiere ahora es conseguir el mayor nivel de estudios para dentro del capitalismo conseguir la mejor posición social posible. ¿Y ahora qué pasa? Que por lo tanto los jóvenes permanecen más tiempo estudiando que hasta ahora. Es decir, pueden ustedes hablar con sus abuelos, que les cuenten cosas sobre sus abuelos y verán ustedes cómo la educación ha ido prolongando el tiempo para que las personas salgan cada vez mejor preparadas. Y aquí viene el gran tema. ¿Qué ocurre a partir de la década de los 50? De los 50 y de los 60. Que esa población, papi, y se empieza a incorporar mami también al mundo del trabajo, tienen, vamos a imaginar, 3 hijos. Y estos 3 hijos están estudiando, van a estar estudiando bastante tiempo, vamos a imaginar hasta los 18, hasta los 14 en el peor de los casos, hasta los 23 en el mejor, digo el mejor porque siempre es mejor estudiar que no estudiar, y como les sobra dinero, le dan lo que se va a llamar la paga semanal. Y de pronto la paga aparece en el mundo. Es decir, es la primera vez que los padres, de forma generalizada, están dando un dinero a sus hijos para que sus hijos disfruten de una riqueza económica.
Y aquí viene la música pop. De pronto hay un montón de consumidores, los jóvenes, que tienen dinero, pero no les gusta el qué, lo que es el mundo de los mayores, es decir, no les gustan las películas que se han hecho hasta ahora para el mundo adulto, no les gusta la música que se ha hecho hasta ahora para el mundo adulto, no les gusta la forma de vestir que se ha hecho hasta ahora para el mundo adulto, y entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es sencillamente coger y generar productos para que se lo gasten en ese dinero. ¿Y cuál es el producto? Pues el producto es el rock and roll. El producto es los Beatles. El producto es los pantalones vaqueros. El producto es las películas para adolescentes, James Dean. El producto, de pronto, un cambio en la base económica ha generado una nueva cultura, que va a ser la cultura juvenil. Cuidado, que esto no quiere decir que la cultura juvenil no tenga ningún valor, porque esto ha pasado siempre, es decir, la filosofía también es un producto de esa base económica. En concreto, cuando se puede liberar a determinada gente de trabajar, y esa gente se puede dedicar a pensar, y entonces surge la filosofía. Es decir, el producto habrá que verlo individualmente, habrá productos buenos y productos malos, pero lo que importa y lo que le importa a Marx es cómo la base económica influye y ha generado un nuevo producto cultural, la música pop, la música moderna. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que a su vez esa música pop genera una nueva base económica, que es que todas las empresas destinadas ¿a qué? A generar ese producto. El más sencillo, los 40 principales, es decir, cadenas de radio exclusivas para ese producto que generan riqueza económica. ¿Qué es lo que ha pasado? Una relación dialéctica base-superestructura. Y así, diría Marx, esa relación dialéctica, esa mutua influencia, se da siempre. Siempre, para Marx, hay una relación dialéctica, una influencia mutua, nosotros la vamos a entender así, como siempre, todo es más complejo, es una mutua influencia entre la base económica y la superestructura. Y ahora viene otra pregunta, que es, muy bien, yo ya tengo qué es una sociedad. Una sociedad está compuesta de una base económica y una superestructura. Pero, por ejemplo, hemos dicho 3 modelos sociales muy distintos: esclavitud, feudalismo y capitalismo. Luego viene una pregunta que es muy sencilla. ¿Por qué cambia? ¿Por qué se da una y de la una sale la otra y de la otra sale la una? Es decir, ¿por qué la sociedad no ha seguido siendo exactamente igual siempre? Y esto es lo que vamos a borrar aquí, a ver si podemos un poquito para que nos deje un espacio. Esto es, vamos a borrar aquí a los hijos, estamos destrozando una familia. Esto es lo que va a explicar el qué, el cambio social. Y esta es probablemente la parte más difícil de explicar de Marx en segundo de bachillerato, porque implica ciertos conocimientos históricos. Nosotros vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Vamos allá. ¿Cómo se da el cambio social según Marx? Y Marx dice, se va a dar por contradicciones que van a generar una palabra muy importante que va a ser una negatividad. Primero lo voy a explicar con un ejemplito y luego voy a volver a explicar qué son las contradicciones y qué es la negatividad. ¿Cómo va a ser esto? Muy sencillo. Vamos a imaginarnos, voy a borrar ya este ejemplo para utilizar esta parte de la pizarra con este otro ejemplo del cambio social. Bueno, voy a borrarlo si se puede, pero siempre tenemos aquí el alcohol etílico, por cierto, no os lo bebáis, que nos puede servir para borrar perfectamente la pizarra. Pues tampoco. Sí, hombre, sí, ya esto ya prácticamente
Esto ya está borrado, vamos allá, obsérvese mi gráfico manejo del trapo y aquí mismo lo podemos poner. Esto es lo malo de tener pifarras de baja calidad. ¡Ay! Vamos allá. Vamos a imaginar la sociedad feudal. Ya tenemos aquí la sociedad feudal. La sociedad feudal, como todo el mundo sabe, y si no, la vamos a resumir, con lo cual todo resumen, lógicamente, implica una falsificación de la realidad siempre es mucho más compleja, consistía en que el señor feudal, que podía vivir, por ejemplo, en un castillo, en un monasterio, tenía unas tierras y las repartía entre los siervos. Los siervos tenían que cultivar esa tierra y darle un 10% de lo que estuvieran cultivando. Era el diezmo. Le van a dar un 10%. Nos daría igual que fuera un 10, un 15, un 5, me da lo mismo. ¿Qué le interesa al señor feudal? Al señor feudal, este sistema le permite sobrevivir. Aquí tenemos un sistema. ¿Y qué es lo que hace? Este sistema además es una base económica que va a generar una superestructura. ¿Cuál sería la superestructura en este caso concreto? Primero, que los aristócratas, los nobles, están por encima de la plebe porque son mejores y que hay que obedecer a los nobles. Sería toda la cultura medieval. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, la idea de la religión de que tú no te debes rebelar, como luego vamos a ver en Marx, esta sería una idea de Marx, sino que tú debes esperar a que en el cielo se cumpla toda la justicia y en el cielo sí seremos todos iguales, pero aquí en la tierra no. Pero ¿qué ocurre durante la Edad Media? Que empiezan a surgir, que van a ser este punto, una serie de burgos, que son ¿qué? Ciudades. Son ciudades donde vive una nueva clase social, que como se llama burgos, la clase social se va a llamar burguesía, la que vive en los burgos. Esa burguesía no vive de esto, sino que vive de ¿qué? Fundamentalmente del comercio, de la producción intelectual, de la producción de determinadas mercancías, por ejemplo, los gremios, pues zapatos, vestidos, determinados productos, y entonces estos burgos van a empezar a crecer. Y aquí viene la contradicción primero. ¿Qué le ocurre al burgo cuando crece? Que necesita más gente, necesita más trabajadores. ¿Pero dónde están los trabajadores? Los trabajadores están en el campo feudal. Y está prohibido abandonar el campo feudal, bajo pena de muerte. Tú no puedes abandonar tu campo feudal, por eso tú eres un siervo, no un trabajador. Eres un trabajador cuando tienes contrato, aquí eres un siervo. Tú no puedes coger e irte de tu tierra cuando quieras. ¿Pero qué ocurre? Que la ciudad necesita nuevos trabajadores. Luego hay una contradicción. El señor feudal no quiere que se vayan, los burgueses sí quieren que se vayan, para que vengan a la ciudad y yo poder tener más trabajadores. Esto es una contradicción, es decir, es un momento en el cual hay dos intereses al menos contrapuestos entre dos sectores sociales. Todo el mundo lo habrá entendido. Y ahora, ¿qué es una negatividad? Una negatividad es un desarrollo de la contradicción. Vamos a ver. El burgo sigue agrandándose, agrandándose. Al irse agrandando, va ocupando cada vez más terreno del señor feudal. No solo terreno físico, sino terreno económico. Y cada vez más trabajadores del campo, ¿qué es lo que hacen? Se vienen a la ciudad, trabajan para la burguesía. Y llega un momento en el cual surge la negatividad. ¿Cuál es la negatividad? La negatividad es que este grupo social
para poder seguir desarrollándose, necesita acabar con esto. Y a su vez, este grupo social, es decir, los señores feudales, para lograr seguir manteniendo su poder, tienen que acabar con estos. Ya no es solo una contradicción, es una negatividad, es decir, es una contradicción, para entendernos, irreconciliable. Y además es una negatividad porque estos burgueses, esta burguesía, no ha salido de la nada, no son extraterrestres que hayan venido de pronto, sino que han surgido a partir del propio sistema feudal, al principio muy chiquitines y luego han ido expandiéndose. La contradicción se convierte en negatividad y entonces estalla ¿el qué? La revolución. Surge la revolución. ¿Por qué? Porque los intereses son tan contradictorios, tan contrapuestos, que ya no cabe el pacto, solo cabe que uno de los dos gane. En famosa frase, solo puede quedar uno. Y entre estos dos elementos, entre la burguesía y los señores feudales. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Que de la negatividad va a surgir la revolución. Pero va a surgir siempre, es decir, necesariamente, es decir, toda contradicción lleva una negatividad y toda negatividad a una revolución. Y dice Marx, no, porque esa negatividad, esas condiciones, tienen que tener al menos dos características, lo que van a ser las condiciones de la revolución. ¿Qué van a ser? ¿Cuáles van a ser estas condiciones de la revolución? Van a ser, una, las condiciones objetivas y dos, las condiciones subjetivas. ¿Cuáles van a ser las condiciones objetivas? Van a ser aquellas que guarden relación ¿con qué? Con la economía. En este caso concreto, en este ejemplo, la necesidad de los burgueses de ampliar su capacidad contratando nuevos trabajadores, produciendo nuevos productos, necesitando gente que consuma y que trabaje, frente a la necesidad de los señores feudales de que la gente permanezca en las tierras. Es decir, hay unas condiciones objetivas aquí, que son que la burguesía tiene el poder suficiente como para enfrentarse. El poder económico, el poder real de producción. Tengo tanto poder económico ya que me puedo enfrentar a ti. Y segundo, las subjetivas, que son ¿cuáles? Es que exista un grupo social, lo que vamos a ver que en el capitalismo va a ser una clase social, en el feudalismo sería un estamento, los famosos, el primer poder, el famoso de la Asamblea Francesa. ¿Qué es lo que tenga este grupo social? Conciencia. Esta palabra es muy importante. ¿Qué es lo que tiene este grupo social? Este grupo social va a tener conciencia. ¿De qué? De que tiene que transformar la realidad, tiene que construir un nuevo mundo para llevar adelante su proyecto. Ya no puede vivir en este mundo. Y eso va a ser, por ejemplo, todo lo que la burguesía va a hacer como conciencia. Los derechos del ser humano, los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, todo el movimiento de la filosofía moderna, todo el movimiento ilustrado, el Quijote, por ejemplo, la burla del mundo aristocrático, la exaltación del nuevo mundo, del mundo burgués, una obra muy interesante, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, que va a ser algo muy importante en el siglo XVIII, una obra aparentemente hoy una obra que hoy nos leemos y pensamos,
qué tontería, qué cosa más elemental. En su época fue una obra de gran calado revolucionario. ¿Y qué es lo que va a hacer esta burguesía? Una vez que tenga condiciones, por un lado, económicas, tenga suficiente poder económico, objetivas, por otro lado, tenga conciencia, tengo que cambiar el mundo, ¿qué va a hacer? La revolución. 1789 en Francia, 1776 en Estados Unidos. Y la revolución que hace va a acabar con el mundo antiguo y va a generar un mundo nuevo. ¿Cuál? El capitalismo. Es decir, ¿cómo ha ido la sociedad? La sociedad ha ido cambiando. ¿Y cómo hemos explicado todo este proceso? Con una teoría que se llama materialismo histórico. La resumimos muy rápido. ¿Qué es el materialismo histórico? Es la teoría que explica cómo se desarrolla, cómo se estructura, cómo funciona y cambia una sociedad. La historia de la humanidad. ¿En qué se basa? En que el ser humano, en un desarrollo dialéctico con la naturaleza, va creando un mundo nuevo, una realidad nueva que es la sociedad. Luego el objeto de estudio es la realidad, es la sociedad. Segundo, en que toda sociedad, ¿qué tiene? Toda sociedad tiene algo en común. La base económica, la producción material, hay un sistema para producir objetos materiales, para sobrevivir, y la superestructura, la producción cultural. Y esos dos elementos se relacionan dialécticamente, se influyen uno en el otro, y el otro en el uno. ¿Y cómo cambia entonces ese modelo social? Sería, 1, la creación de la sociedad, 2, cómo funciona esa sociedad, 3, cómo cambia, por contradicciones y por negatividad. Contradicciones, cuando ocurre algo que genera una tensión entre dos elementos claves de esa sociedad. Negatividad, cuando esa tensión es irreconciliable, solo tiene una salida, o ganan unos o ganan otros. Si ganan los anteriores, no hay revolución; si ganan los nuevos, hay revolución. ¿Y qué es necesario para que haya esta revolución? ¿Se da automáticamente? Y dice Marx, no, son necesarias dos condiciones. Las objetivas, que serían las económicas, que este grupo tenga suficiente poder económico, suficiente poder en la producción, influencia en la producción para poder llevar a cabo esa revolución, y las condiciones subjetivas, que serían el ¿qué? La conciencia, que ese grupo genere una serie de ideas, de teorías, que van a ser absolutamente incompatibles con las teorías antiguas. Los burgueses van a defender la igualdad, los aristócratas van a defender la desigualdad. Los burgueses van a defender la libertad, los aristócratas van a defender la sumisión. Los burgueses van a defender la fraternidad, todos como somos iguales debemos vivir en una sociedad fraterna. Los aristócratas van a defender una sociedad estratificada. Yo estoy por encima de ti, por lo tanto no soy tu hermano, soy alguien superior a ti. Y esa disputa de condiciones económicas y de condiciones sociales de conciencia, esa disputa de condiciones objetivas y subjetivas, es lo que va a generar una revolución. Y ya inmediatamente viene el tema, pero una sociedad, ¿cómo se va a defender de todo este proceso? Es decir, si esto fuera cierto, así de simple, habría revoluciones permanentemente, y no parece el caso. Y dice Marx, efectivamente, la sociedad va a tener una defensa para intentar evitar las revoluciones, para intentar evitar que surjan estos grupos que pretendan ir contra el poder establecido, y eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Pues ha sido un placer y enseguida espero nos vemos.